la RNA polimerasa en el promotor, la RNA polimerasa solo puede leer lo que sigue, en la misma hebra, porque entra la RNA polimerasa y empieza a secuenciar, ¿no es cierto? O empieza a polimerizar, a transcribir. Si entra en el promotor de la hebra complementaria, no va a leer ese gen, no va a transcribir esos genes, van a transcribir los complementarios, que son otros genes, ¿no es cierto? Posiblemente. Entonces, todo eso hace que eso actúa en cis. El promotor, el operador y los genes de la lactosa actúan en cis. Lo único que actúa en trans es el gen inductor, que en este caso es un gen represor, porque codifica para un represor, una proteína represora. Actúa en trans. Es decir, no necesito tener, el gen alineado uno atrás del otro, porque genera una proteína, lo que actúa no es el gen, sino la proteína. Y la proteína viaja hasta encontrar un operador, y luego hasta encontrar la lactosa, o se asocia con la lactosa. Por eso actúa en trans. Que actúe en trans quiere decir que viene de un gen, o es un gen que no está sobre la misma hebra del ADN que se va a transcribir, está en otro lado, lejos y en otra hebra. Entonces, en cambio, lo que está en sí, necesito que entre la ARN polimerasa, o en este caso la ADN polimerasa, o la RN polimerasa, perdón, después que el operador no esté reprimido, que la RN polimerasa pueda seguir leyendo y lee hasta el final, ¿no es cierto? A los tres genes que forman el operón. Si entra en la otra hebra, no puede leerla. Si el promotor está mutado, no puede leerla. Si el operador está reprimido, tampoco puede leerla. Las dos cosas actúan en cis, porque están en la misma hebra, ¿entienden? Eso significa. La ARN polimerasa no puede pegarse en el promotor y saltar a otra hebra. Tiene que continuar sobre esa hebra, ¿no es cierto? Porque reconoce el sitio donde se une. Nosotros habíamos visto que normalmente hay un sitio que la ARN polimerasa lo reconoce, y bueno, necesita todo eso para poder engancharse y activarse. ¿Se entendió, Gonzalo? Sí. Sí. Bueno, no sé si... Hola, Mónica. Hola. Una pregunta. Sí. ¿Cómo va? Una pregunta del mismo tema. Entonces, sí. si hubiese una hebra que tiene, por ejemplo, todo normal, no tiene nada mutado, y la otra hebra tiene mutado solamente el inductor, la proteína que se genera en la hebra que no está mutado el inductor puede ir a actuar sobre la otra hebra que sí tenía mutado el inductor. Sí. Porque Gracias. lo que está actuando es el represor, ¿no es cierto? Está en el medio. Si el represor es normal, actúa normalmente. Si está mutado, actúa en forma mutada, ¿no es cierto? Depende qué es lo que tengas. Ok, gracias. Yo tengo una duda después de mutaciones. De cómo diferencio, o sea, en la práctica, una mutación neutra de una, ¿cómo es? Que cambia la función, el aminoácido con una función similar, o una que el aminoácido tiene una función distinta. Bueno, la Acá mutación... estoy. Ah, Sí. bueno, sí. ¿Querés No. contestarla vos, Silvia?
Sí, igual no me acuerdo exactamente, pero lo tenés en el Power, cuáles son los aminoácidos. Pero una neutra es casi como como una de cambio de sentido. Nada más que la diferencia está en que la neutra tiene o cambia un aminoácido por otro tan parecido que la proteína tiene la misma función que tenía antes. Ahora si me esperas un poquito, no, mientras hablo me fijo. Es la arginina, estoy abriendo un PowerPoint mío. Sí, lo tengo acá escrito. Hola, Silvia. Bueno. Perdón. Hola, ¿cómo estás? No, está bien. Bueno, Todo si bien. lo tenés ahí, es la arginina y no recuerdo si la lisina, Sí, y otra más. y la histidina. Me olvidaba de la tercera. Tengo que estudiar para el miércoles. Sí. Son solamente esas tres. Pero Genial. la diferencia es esa, simplemente que en este caso son tan parecidos los aminoácidos que la proteína sigue teniendo la misma función. ¿Mm? Ok, yo creí que esas tres eran como un ejemplo y que había más. Por eso esa era mi pregunta. Por lo menos es el ejemplo, me parece que no hay más. Alguna vez busqué aminoácidos iguales que se pudieran sustituir y que sean reemplazables, y esos son los tres. También depende de si el sitio de unión, porque los aminoácidos, los polipéptidos, después se pliegan. Las proteínas normalmente son bi- o tridimensionales y necesitan de eso para ser funcionales, ¿no es cierto? Porque la cadena simplemente de polipéptido no es funcional. Normalmente las proteínas son globulares, etcétera. Entonces, por la función que cumplen, ¿no es cierto? Entonces, a veces, si esos aminoácidos no forman parte, por ejemplo, de las uniones, porque el plegamiento ocurre por uniones químicas entre aminoácidos. Hay aminoácidos que pueden ceder oxidrilos, otros aminoácidos que los captan, otros aminoácidos que ceden hidrógenos, ¿entienden? Por eso hay distintos tipos de aminoácidos, y esas uniones que se ocurren forman parte o sea, son funcionales al plegamiento de la proteína. La proteína solamente puede ser funcional si se pliega. Incluso algunas proteínas necesitan de varias unidades. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene cuatro unidades unidas por el hierro. La unión del hierro con las 4 unidades proteicas de la hemoglobina también tiene uniones químicas con los aminoácidos que forman parte de esa hemoglobina. Entonces, esos aminoácidos son muy importantes para la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína y para la funcionalidad de la proteína. Si esos aminoácidos que forman parte de esa funcionalidad son reemplazados por otro que tiene la misma función, digamos, química, de poder unirse a la hemoglobina, entonces la mutación es neutra, porque la proteína sigue siendo funcional, ¿se entiende? En ese sentido se da. Por supuesto, como dijo Silvia, hay aminoácidos que son muy parecidos en estructura y hace que pase esto, que el reemplazo de uno por otro haga que la proteína terciaria y cuaternaria tenga la misma funcionalidad. Si tiene un aminoácido, tiene otro. Entonces, por eso se dice que la mutación es neutra, ¿no es cierto? Es neutra cuando no cambia la función de la proteína. La proteína sigue siendo funcional, ¿no? Es en ese. O de alguna hormona, puede ser, no necesariamente tiene que ser una proteína, puede ser alguna proteína que cumple una función estructural, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los huesos, en la matriz de los huesos, que es funcional si tiene esa matriz, ¿no? Que si se asocia de esa forma. Por eso se habla de neutralidad. Es neutra porque no genera ningún cambio fenotípico a nivel... Para que no se asusten los chicos, eso lo habrán visto más bien en química biológica, donde habrán visto la estructura o la configuración espacial de las proteínas. ¿Se acuerdan? Las alfa-hélices, las beta plegadas, me acuerdo. Bueno, pero
como que tienen un lugar específico en donde se unen a otros pocos factores, ¿no? Y eso es lo que hace a la identidad de la proteína en sí. Y si hay algún cambio que genere algún desequilibrio en todos esos, en todas las cargas, ¿no? que posea, es donde pierde funcionalidad. Pero bueno, igual, Moni, hasta ahí tanto no habíamos visto. No, está Lo bien, que... pero simplemente le explico por qué una proteína puede ser, un cambio en un aminoácido puede ser neutral en una proteína o no. Porque a lo mejor un solo aminoácido hace que la hemoglobina no pueda transportar hierro o oxígeno, ¿no es cierto? Porque no se puede unir al hierro. Entonces, esa sola mutación, que puede ser una mutación de un aminoácido por otro, puede generar un problema grave fisiológico en el individuo que lo tiene, ¿no es cierto? Y eso ya no sería neutra, ¿no? La mutación no sería neutra. Genial, gracias.